esposa, a don Gregorio Pérez y a nuestra querida compañera Verónica, grandes amigos, entrañables amigos y colegas académicos, a los invitados especiales, tanto de México, que también ha hecho posible esta convocatoria, al doctor Cadena, su excelente exposición, a mis amigos, colegas de Colombia, Francisco Callao, en el tema que vamos a votar. Realmente él es una autoridad en estos temas de educación para la paz, cultura de paz, y lo vamos a tener acá compartiendo sus investigaciones y experiencias. Y hay una persona que queremos mucho también, de Sudamérica, de Paraguay, Asunción. Bueno, también gracias por acompañarnos y a todas que han hecho el esfuerzo de este evento, tanto a nivel presencial, a nivel de las redes, también el live y las redes. Pues yo realmente no soy experto en el tema básico, pero desde la educación obviamente tenemos que abordar este tema, y sobre todo venimos de un país, como muchos países del mundo, bien afectado, algo contrario a la violencia, con muchas manifestaciones. Yo quiero entonces compartir con ustedes estas reflexiones a través de este título pues, que hemos dado a la ponencia, con base en el requerimiento que nos hicieron los amigos que están organizando este evento. Pues con esta reflexión, acudiendo, quiero también precisar que he acudido a algunos expertos, gente que viene estudiando el tema a nivel mundial. Igualmente estoy en los últimos tiempos liderando un seminario permanente sobre el objetivo de desarrollo sostenible, que son 17, y uno de ellos es precisamente la paz. Y entonces armonizado, articulado con otro que me parece fundamental. Entonces voy a recordar cuáles son esos puntos o metas, acciones de las Naciones Unidas con la Agenda 2030, pues señalan la necesidad, digamos, la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en el mundo para hacer posible, digamos, el logro de esos objetivos. Entonces voy a tocar algo de eso y termino con algo nuestro, que es la situación en Colombia, vista desde un Plan Nacional Decenal de Educación, que nuevamente reconozco aquí los grandes aportes que ha hecho aquí el gran pedagogo, investigador en educación, el doctor Francisco Callao, que hizo parte precisamente de la comisión académica que construyó y hizo una propuesta al país, una agenda de 10 desafíos que se ha, digamos, sustentado la política estratégica, pública y el instrumento que debe estar, digamos, dándose una realidad en Colombia, que es el tercer Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que ahí aborda unos temas interesantes sobre el tema de paz, de la educación para la paz. Entonces, esta reflexión pues, se hace desde un catalán, que también Pacho Callao, le decimos, lo conoce, es una persona estudiosa del tema de los conflictos sociales, el tema de la paz, y ha hecho esa reflexión que me parece a mí importante como de arrancada, ¿no? Podemos decir que la paz, que en la actualidad está estrechamente unida a la recuperación de la dignidad, y se ha hablado también de la tolerancia, de otros valores, de otros conceptos,
pero la dignidad está en juego. El ser humano y a los procesos de cambio y transformación. Esas son dos palabras fundamentales también. Estamos hablando de transformación de la sociedad, pero hay que transformar al ser humano, al ciudadano, a los Pablo Freire. A nivel personal, temas sociales, cultural, como vamos a ver en la situación que nos afecta de violencia, este es un asunto de fondo que están implícitos en el paso de una cultura de violencia, una cultura de paz, que es lo que hemos estado viviendo nosotros en nuestros países. Acudiendo también a lo que se ha llamado el Manifiesto de Sevilla, digamos que científicamente es incorrecto. Por ejemplo, plantear afirmar que el ser humano haya heredado de sus ancestros, los animales, la propensión de hacer la guerra, puesto que eso es climático, toda esta cosa que todos sabemos que ha sido el actuar del ser humano y en la poca previsión de estos problemas. Incluso hay debates sobre temas científicos, el tema de las matemáticas, por ejemplo, de la física, de la ciencia desde el punto de vista sobre los fenómenos históricos y todo lo que ha sucedido con la industria, con el desarrollo económico, etc. El conflicto con la mujer, todo histórico, no aceptar esos derechos, el papel tan importante de la mujer. Por eso el objetivo de igualdad de género, ¿verdad? El tema de la raza, color de la raza, el problema de las religiones, es decir, hay toda una sumatoria de aspectos, de factores que hay que tener en cuenta y digamos que aquí nos ayuda mucho Johan, porque incluso nos llega a plantear el metaconflicto, ¿verdad? Hay unos problemas culturales que están invisibles y que aceptamos que son conflictos, pero el conflicto puede ser abordado, puede ser resuelto. O sea, puede haber en la tolerancia y todo el respeto, etcétera, se pueden manejar las soluciones. Pero si eso está invisible y no se pone sobre la mesa, en la agenda, pues obviamente no vamos a tener soluciones. Entonces, este señor creo que es de lo que más ha aportado en el asunto y pues ha tratado al máximo de que se recojan en las políticas públicas de los diferentes gobiernos de los países, estén que históricamente haya conflictos de violencia, etcétera, o no lo estén, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, venimos hace 2 o 3 años, antes de la pandemia y en la pandemia, de una serie de manifestaciones de paro, por ejemplo, Colombia, Ecuador, en el caso que conocemos, no sé si aquí en México, Panamá, y sabíamos cuáles eran los problemas, y se sentaban en las mesas de negociaciones, y finalmente ese conflicto lo que hizo, en vez de entenderse, darle resolución, lo que hizo fue generar un problema mayor, ¿verdad?, de estallido social. Y entonces, el nivel del estallido social, la cosa se complica, es más contradictoria y agudiza el asunto y los problemas se vuelven más difíciles de manejar. Entonces, el conflicto sigue, el conflicto entre lo invisible y el tema visible. Imagino que Pacho Callao puede, supongo que puede hablar de este tema. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Cierto? Para ir acercándonos al tema de la educación para la paz. ¿Qué es la paz? Entonces, desde este punto de vista, la paz es algo más que la ausencia de guerra. O sea, va más allá. No es un problema que llegamos a un acuerdo y entonces bajamos las armas, las entregamos. No. Y otros asuntos que podemos considerar. Aquí la paz tiene que ver con la superación, reducción o evitar de todo tipo de violencias y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos. Entonces, según Johan, el autor, él dice que la ausencia de cualquiera de estas técnicas, es decir, desarrollo, derechos humanos, democracia y desarrollo,
esto realmente constituye un factor de violencia. Entonces ya lo explicaba aquí el doctor Cadena, el tema de los derechos humanos. Creo que es una discusión importante sobre eso, pero en el terreno del desarrollo, ¿desde qué desarrollo hablamos? Estamos acostumbrados a hablar del crecimiento económico. No hay el crecimiento, la participación del PIB. Si crecemos, entonces aumentamos la posibilidad de empleo y de empleo resolvemos los ingresos y resulta que todo eso es un círculo vicioso que ha traído mayores problemas estructurales. Hablamos de desarrollo económico, desarrollo humano integral, es decir, de prosperidad, de progreso. Por ahí esa es muy importante democracia. Puede haber paz sin democracia, o democracia sin paz. Y para hablar pues en concreto sobre el tema de lo que juegan estos conceptos tan claves, la conjunción del concepto. Este es la persona que estoy citando acá. ¿No? La paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos. Habla de la paz positiva, que la edifican como son la armonía. Creo que estas palabras van a jugar. La armonía, la cohesión, colaboración, la integración. Esto nos falta en toda la sociedad. El problema, ¿cierto?, del hogar, el problema de la escuela, el problema del sistema educativo, todas las actividades. Y pues, entonces, si hablamos de violencia directa, tenemos que hablar entonces de paz directa. Violencia cultural, paz cultural, violencia cultural, paz cultural. Entonces, aquí nos plantea que la paz directa es la regulación de no violenta de los conflictos, pero no basta eso, porque ya hemos explicado la violencia cultural y la estructural. Entonces, la cultural existencia de valores mínimos compartidos. Creo que Colombia en este momento no está de acuerdo o no. Eso no es el problema. El problema es el estado del arte. El problema es lo que vivimos y convivimos. O sea, nosotros hemos estado azotados por la cultura de la exclusión. Eso implica no reconocer al otro por la raza, por el trabajo, por el sexo. Y ahorita vamos a hablar un poco del concepto y los tipos de desigualdad que están muy ligados a este problema ahora que tenemos del objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, y cultural, organización diseñada para conseguir un nivel mínimo de violencia y máximo de justicia social. O sea, como se dice, la paz no es el fin, es el camino. Realmente, es un problema de cultura. Entonces, ir metiéndonos en el tema de la educación para la paz, pues obviamente tenemos que tener una relación en cultura de paz. Digamos, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, pero también a los principios de soberanía. Es decir, un país, si no es soberano, es decir, la historia nos ha demostrado cómo es esto, de la no injerencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el arreglo a los conflictos pacíficos, pues de los conflictos. Bueno, ahí tenemos una relación, ¿verdad?, que de 9 como comportamientos, como valores, etcétera, que nos dan a nosotros la posibilidad que haya una sociedad con libertad, con justicia, con democracia, tolerancia. Un poco recoge lo que hablaba aquí el doctor Rico, las conversaciones que hemos tenido con los colegas de solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento. Creo que ahí recoge todo esto que queremos nosotros explicar. Y educar para la paz es crear con los estudiantes camino de la convivencia, significa educar en el conflicto, importante educar para transformar el conflicto. Y hay una cosa importante, que lo hace la escuela, la universidad, es
el desarrollo del pensamiento crítico. Es una de las cosas que estamos adoleciendo en la escuela, ¿cierto? Hay una cosa memorística, una cosa de repetición, de no darle importancia a lo fundamental, a lo esencial. Creo que en eso los grandes pedagogos, nuestros grandes pensadores, en el caso de Freire, ¿cierto? De todo esto, Vasconcelos aquí, y nosotros en la región pues, de Sudamérica hemos tenido bastante, que nos han siempre recordado que hay que hacer, y en Colombia hemos venido trabajando sobre eso, ¿verdad? Que hay que hacer posible que haya una formación integral que haga posible que los niños y niñas puedan tener desarrollo del pensamiento, puedan ser un pensamiento crítico, autonomía de vuelo, análisis, para poder participar en las soluciones de problemas. Y eso ha faltado. Es decir, eso ha faltado. Hay una cosa donde se cree que quitándole, digamos, como la posibilidad de tener posición, de que la historia es importante, de que hay que valorar elementos, factores de la política, de un país, de un continente, etc. Eso no puede ser ausente simplemente unos contenidos, con planes de estudios, un currículo inflexible, ¿verdad? Que no responde al entorno, al contexto, para la pertinencia de la educación. Es decir, todo esto hace parte pues, de este tema de la cultura de paz, porque, por ejemplo, la nota, evaluar a los estudiantes con notas en una rigidez, eso también es violentar. O el tema de imponer un plan de estudio, o el tema religioso, bueno, y para no meter las culturas. Ahora, antes de entrar en este tema de los referentes, ¿verdad? Que también nos ayudamos con la campaña global por una educación para la paz aprobada en La Haya en mayo del 99. O sea, son cosas que ya vienen trabajando. Pero hay un asunto que tiene que ver en el tema de la paz, que hay una paz directa, paz estructural y una paz cultural. Entonces, digamos, el no poder, el no darse un encuentro, que hay una integración de todo este proceso, va a haber una paz imperfecta. Entonces, es lo que nosotros hemos llamado que la paz es una construcción. Es decir, la paz es una construcción. La paz total, por ejemplo, que se plantea en Colombia, digamos, hay que hablarla con todo el mundo, hay que reunirse con todo el mundo. No solamente con la guerrilla, no solamente con los paramilitares, en el caso colombiano, sino con los empresarios, con las universidades, con todos los actores, ¿verdad? Para que en realidad se pueda tener un compromiso de solución de ese conflicto y aprovechar ese conflicto como una fortaleza de la diferencia social, socioeconómica, etcétera, cultural para salir adelante y entonces sí hablar de una paz que se puede, digamos, a pesar de que no es un fin, se pueda contribuir como vehículo, como camino. Estos referentes, digamos, simplemente para tenerlo en cuenta, pero si ustedes ven, le hacen una lectura rápida, tiene que ver con todo lo que estamos hablando, o sea, para no repetir. Entonces, en lo que tiene que ver con la paz positiva que les decía, ¿qué es lo que señala otro autor, un estudioso, Marín Esquivel, ¿verdad? Con otros autores sobre la educación para la paz y el derecho? Es que plantea que la paz positiva, entonces si Pacho se acuerda de esta profesora argentina, Alicia Cabezudo, que habló en Barranquilla en un evento que tuvimos antes de la pandemia y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es esta cosa? Pues? Entonces la paz positiva es la presencia de condiciones de vida
más justas. O sea, no se trata del acuerdo nomás con el grupo, con el sector, etc. Y de vida más justa, de cooperación, de respeto y confianza mutua. Enfatiza en los valores y formas de relación humana. También hace referencia al aprecio de las diferencias culturales, la tolerancia y el respeto por el otro, la igualdad entre las personas y la defensa de los derechos humanos. Es decir, esto se viene trabajando. El otro es la no violencia. Entonces, otro concepto básico, desde la educación para la paz, propone, por ejemplo, en el caso de la escuela, propone a los alumnos, alumnas y docentes dar respuestas activas, acciones en la defensa de la vida, de los derechos humanos, por decir una cosa muy resumida. Invita a mantener una actitud crítica y de cambio frente a las injusticias. Y el tercero, manejo operativo del conflicto. Dice que la violencia es una reacción destructiva al conflicto, que impide generar relaciones que valoren el respeto a la igualdad, la tolerancia y la justicia. O sea, nos parece que es una cosa importante que debemos tener en cuenta, que aparentemente es teórica, y hay un tecnicismo que está un poco alejado de la escuela. O sea, se pone más en el tema de las líneas de investigación, pero ese tipo de conceptos y de acumulación de conocimientos técnicos, muchos estudios no son realmente aplicados a la escuela. Bueno, esta parte, que es lo que yo también quería, como ya una cosa de política pública, de elementos de política pública, yo estoy en este momento, mucha humildad, pues lo digo como bestia, he estado en todas estas experiencias de estos congresos que hemos realizado, Congreso Sudamericano por una Educación de Calidad, siempre estuve pendiente del problema internacional y que se estaba hablando desde las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la CEPAL, etc. Y por allá en los años, en 2000, recuerden, hubo unos 8 objetivos del milenio, ¿cierto? Que en la evaluación que se hizo no se cumplió el 30% en el mundo. Y entonces, a partir de eso, entonces, se planteó la Agenda 2030 del 2015, claro, los objetivos del milenio 2000 al 2015. Y del 2015 al 2030 se han planteado estos 17 objetivos, ¿verdad?, de la Agenda 2030. Y uno de esos objetivos es el 17, ¿verdad? El 16, que es paz, justicia, sólidas. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado? Porque estamos en 2030, se nos vino la pandemia, y la pandemia a su vez trajo una recesión económica. Y nos demostró, por ejemplo, en el sistema educativo, que estamos bastante lejos, por ejemplo, en un tema tan importante como la conectividad. Vamos a hablar de las otras cosas, de las evaluaciones de PISA, de los exámenes, los estándares, para no hablar nada de eso, solo de la conectividad. Pero la pregunta es, si veníamos más o menos andando sin pandemia y se demostró una evaluación muy rápida que no se iba avanzando todavía, que parece ser que no íbamos a llegar al 2030 cumpliendo realmente las metas, etcétera, de estos 17 objetivos. Se nos vino la pandemia. Entonces, no, esto agudizó, esto trajo una recesión económica, pero ahora estamos en guerra, Ucrania, Rusia y todo el conflicto que hay. Entonces, ¿dónde vamos? Pero ahora se está hablando de 2050. Vamos para el 2050 y ahí vamos. Entonces, ese es el problema. Pero lo que quiero es relacionar, primero, hay 10 metas de estos objetivos. Y si uno mira, es lo mismo que he estado hablando ahorita desde el comienzo de escuchar, ¿verdad? Todo, reducir significativamente todas las formas de violencia y el porcentaje de tasa de mortalidad. Entonces, no voy a leer porque está ahí, ¿verdad? Y están relacionados las 10 metas de ese objetivo 16, ¿verdad? Y ahí sí, crear todos los niveles institucionales eficaces, transparentes, para rendición de cuentas, bueno, todo eso. Y hay 2, que es como metas grandes,
fortalecer las instituciones nacionales permanentes, incluso mediante la cooperación internacional para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo vamos por ahí? Y la otra es promover y aplicar leyes políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible, lo que hablaba aquí el maestro Cadena. Entonces, esos son las 10 metas de ese objetivo 16 y esas dos grandes metas, por decirlo, que son como transversales. ¿Qué es lo que uno lee? Que realmente son muy genéricas. Es decir, uno nota que esas metas parece que, digamos, caen en el vacío. O sea, no hay realmente como un asunto que nos lleve como a tener la certeza de que vamos a cumplir con esos objetivos. Y hay un llamado de atención a los diferentes gobiernos, la CEPAL, pues en el caso de América Latina así lo ha dicho, pero es bastante complejo el asunto. O sea, hay una cosa ambigua en general y hay un riesgo de que esto realmente no se cumpla. Y obviamente es sana y es muy loable, es una cosa bastante filantrópica, si se quiere, ¿verdad? Del discurso de las Naciones Unidas, yo apuesto a eso y creo en eso, ¿verdad? Pero viendo en concreto estas metas, pues uno parece de dificultades con todos los hechos que vienen sucediendo a nivel mundial, de guerra o no guerra, el tema del salvajismo económico, del modelo salvaje, pero también el tema de, por ejemplo, de lo que se llama la promoción del Estado de Derecho. Es decir, ¿será que el Estado solamente pudiera liderar esto? ¿O falta un acompañamiento y de hacer cultura, ¿verdad?, en la sociedad civil? O sea, la fuerza de la sociedad civil. Cuando hablamos de la sociedad civil es que estamos hablando del ciudadano y la ciudadana. O sea, todo este proceso de cultura y todo esto que queremos nosotros superar, estos problemas de violencia, problemas estructurales, de conflicto, etcétera, va necesariamente a tener que acudir, digamos, a la sociedad civil. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hablaba aquí del desarrollo sostenible, todo este problema del cambio climático, todo, es un problema de educación, un problema de cultura. Eso no llega al hogar, ¿cierto?, a la familia, a la escuela, etcétera. Todo esto va a quedar como una discusión, debate de los presidentes. Hay un presidente que tiene su agenda del cambio climático y no le creen. Hombre, pues eso no es cierto, porque eso toda la vida hemos vivido así. Por ejemplo. Hay otros que dicen que no, que ahí no vamos a invertir, etcétera. Y aquí viene lo importante de la contribución al desarrollo sostenible, pero yo quiero llegar a este punto. O sea, en los 17 objetivos hay unos que son transversales. Por ejemplo, la educación, el objetivo 4, que es educación de calidad. Entonces yo no lo pongo aquí porque estoy en el tema de educación para la paz. Entonces el objetivo 4 es supremamente transversal y muy importante. Y tiene muy relacionado, por ejemplo, con este desafío 10, que es el de desigualdad, digamos, la reducción de las desigualdades y el tema de igualdad de género. Uno tiene que ver con el problema de desigualdad, con el tema estructural, ¿cierto?, con la violencia estructural o con la paz estructural. Y el otro, que también tiene que ver con la cultural, con la paz cultural, pues está muy asociado también al triángulo que plantea el investigador Johan, el noruego. Por ejemplo, el objetivo 16 sobre la paz, que habla también de seguridad y gobernanza, o sea, con el tema de un Estado comprometido, pues, y que haya gobernabilidad y todo esto, muy vinculado al objetivo 10, referido a esta reducción de desigualdades. Pero, en este caso, ¿cuáles son los tipos de desigualdad que conocemos? Los economistas, Paco Callao también es economista, ¿qué les habla?
uno siempre se asocia a que la desigualdad de ingreso, la desigualdad de riqueza, ¿cierto? Y resulta que, ahondando más sobre el asunto, hay muchos más tipos de desigualdad. Desigualdad de regiones, desigualdad entre países, desigualdad en el tema de la edad, incluso desigualdad de la raza, de género, el tema digamos, de estratos sociales, la desigualdad entre lo urbano y lo rural. Y nosotros sí que tenemos diferencias y desigualdades, por ejemplo, en nuestros países. Una cosa es la zona rural y otra cosa es la zona urbana. Y en la misma zona urbana, ¿qué cantidad de brechas se dan en lo social, cultural, etcétera? Y, por ejemplo, Colombia es un ejemplo hoy, pues hoy hay mucha gente contenta porque tenemos una mujer negra, además, vicepresidenta. Eso nunca, pues, se podía creer. Y además fue una mujer joven del servicio doméstico, ¿verdad? Hoy vicepresidenta. Pero además fue trabajadora de las minas, o sea, de las cosas más abandonadas, de minas pequeñas, y donde hay, digamos, una zona de violencia, de conflicto permanente, una zona abandonada, un departamento abandonado, un pueblecito donde había un corregimiento prácticamente. Entonces, digamos, este objetivo 10 de reducción de la desigualdad es fundamental, es estructural, y resulta que ese objetivo está muy ligado al tema de la educación. Es decir, si los resultados en pruebas o los desarrollos de educación, ¿verdad?, de comprensión lectora, de comprensión matemática, de pensamiento, el desarrollo del pensamiento, etc., lo que se ve, nosotros no estamos totalmente alineados con los resultados de las pruebas y de la estandarización. Eso es una cosa básica de tenerla en cuenta. Pero lo que se demuestra ahí es que el niño o niña que no haya estado en educación inicial 0-5 grados, preescolar, primaria, ¿verdad?, comparado con el que sí estuvo en el proceso educativo, las diferencias en los resultados de las pruebas, con evaluaciones en lectura, escritura, la diferencia es grande. Es decir, son unas diferencias grandes. Y uno pregunta, ese niño también no estuvo ahí, pero ¿de qué familia es hijo? ¿Quiénes son sus padres? Son los padres que no han ido a la escuela, o el nivel de formación es bajo. Entonces se nota cómo también el tema económico, el tema de estrato social, ¿verdad?, también incide. La gran mayoría de los niños o niñas jóvenes, hijos de profesores universitarios o de maestros, ¿verdad?, su nivel es mucho mejor que el de que no tienen, pues, en la familia la posibilidad de la financiación. Además, porque también hay un nivel cultural y un nivel educativo muy importante. Entonces, ahí hay una cosa improvisada grave, brecha importante, y donde lo que se demuestra, hablando de que la educación nos permite salir de la trampa de la pobreza, que está ligado, ese objetivo 1, del objetivo 1 que es salir de la pobreza, y el segundo que es cero hambre, que tiene que ver con el tema de las desigualdades. Entonces eso está muy conectado. O sea, a un nivel de educación bajo, ¿verdad?, muy difícilmente se va a superar el tema de la desigualdad, pero a su vez un nivel de desigualdad alto nos va a imponer un ritmo donde realmente la educación ahí va a ser de un bajo nivel, ¿verdad? Y ahí están los indicadores. Entonces quería hacer, digamos, como una pare en ese punto para dar algunos elementos. En el caso, por ejemplo, de este 5, de la igualdad de género, es esencial para promover el pleno cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para las mujeres y niñas, tanto en tiempos de paz como de guerra. Aquí hemos avanzado, pero falta mucho en el tema de igualdad de género, muchísimo. Y la educación, la escuela,
el sistema educativo nos debe ayudar a resolver esos problemas. Hoy entonces, aquí lo que interesa es lo que hablaba hace un rato sobre el papel de la sociedad civil, ¿verdad? Que va a ser esencial. O sea, no basta el Estado, no faltan las instituciones, sino la sociedad civil. Yo, en Colombia, por ejemplo, hay una discusión, hay gente que no cree en el Plan Nacional Decenal de Educación, incluido el gobierno, ¿verdad? Pero ese plan se construyó en Colombia, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, con más de 1 millón de personas. O sea, llamadas, gente participante en foros, etc. Y eso tiene una fortaleza. Esa es la única manera para poder convocar y poder incluso llamar la atención a los entes, a los estados. Y este problema de la paz, de la cultura de paz, etc., necesita de esto. Y voy terminando entonces. Yo no quiero desarrollar este punto. Repito, aquí quiero hacer el reconocimiento a Francisco Callao, que viene ahorita a disertarles. No conozco el tema, no hemos hablado de qué va a hablar él, pero quiero decir que él también fue rector de 2 universidades en Colombia, 3 universidades. Es un hombre conocedor del tema de la educación y es un gran pedagogo. Y nosotros consideramos que en Colombia el artículo, la ley general de educación, se conoce como la ley 115, en su artículo 72, dice que los gobiernos, tanto nacionales como territoriales, ¿verdad?, y sus secretarías de educación, deben tener como norte, como horizonte, como guía, digamos, instrumento, herramienta, a una mirada de largo plazo y estratégica de la educación. Es decir, planes a 10 años. Eso lo dice la norma. Y hemos hecho muchos esfuerzos en eso no se ha podido dar. Entonces, en materia, Francisco Callao fue de la comisión académica, con otros ilustres personajes. Yo en este momento hago parte de la comisión gestora, ¿verdad?, que le hace seguimiento hacia ese plan 2016-2026. Estamos en el 2022, faltan 4 años. Si me preguntan por dónde va ese plan, es casi nulo lo que se ha hecho, poco lo que se ha hecho. O sea, no hay conciencia de eso, no hay cultura en eso, ¿verdad? Y esto es fundamental, porque lo que está ahí en esos 10 desafíos, este es uno de los desafíos, son 10: el derecho a la educación con calidad, el tema del cambio de paradigma. Nosotros somos de los que tenemos claridad que el paradigma educativo de Colombia y de muchos países en el mundo debe cambiar. El sistema educativo ha fracasado. Para donde deberíamos estar, muy rezagados. Y hay que comenzar por el tema curricular, de reformas curriculares, de la pertinencia de esa educación. En Colombia hemos estado discutiendo el tema, por ejemplo, de la formación de formación docente. Eso debe ser una política, eso no debe ser una línea en el plan decenal. Debe haber un plan decenal de formación de docente y dignificación del docente, como también debe haber una política clara del derecho a la educación. No sé si te enteraste, Pachón, que en estos días fue aprobado ya en el Congreso el tema de la matrícula cero en Colombia, de la gratuidad total. Te van a preguntar en Noruega si la educación cómo es, en Finlandia. Eso no es para negar la educación privada, obviamente, ¿cierto? Pero el Estado sí tiene una responsabilidad, un compromiso en eso. Entonces, yo quiero simplemente quedarme, como mañana vamos a hacer un conversatorio, entiendo, ¿cierto?, de educación para la paz. Voy a dejar pues la explicación ya general para mañana, pero este desafío séptimo de los 10 desafíos habla con claridad: construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género. O sea, ya este plan se construyó en el 2016-17, ¿cierto? Y estamos en el 2022. O sea, esta discusión que estamos dando hoy de educación para la paz, cultura para allá, nosotros veníamos
trabajando sobre eso. Igualmente, por ejemplo, ¿qué dice uno de los lineamientos? El lineamiento de ese desafío, que tiene alineamientos estratégicos y lineamientos específicos. Entonces, solo leer esto, condiciones estructurales. Recuerden que estamos hablando del tema de violencia estructural y paz estructural. Entonces, crear condiciones para la paz. ¿Y qué es hablar de paz en Colombia? ¿Cierto? En todo lo que hemos tenido nosotros históricamente en Colombia. ¿Sí? Violencia entre los partidos políticos tradicionales, la gran violencia de los años 40, que generó un lío grandísimo. Y se nos vino la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, todos los carteles que hay en el mundo, por lo menos en América Latina, están ahí. ¿Sí? O sea, hay una situación grave y eso, ¿qué hace el sistema educativo? ¿Cómo está la escuela? Como territorio de paz. Todas esas cosas, pero miren, crear condiciones para la paz y la convivencia mediante la equidad entendida como la institución, la garantía del acceso a la educación y la erradicación de cualquier forma de segregación o exclusión por etnia. Nosotros tenemos allá una etnia importante, tenemos una población afro importante, histórica, y en todo estos periodos ha sido muy excluida. Cultura, discapacidad, ubicación geográfica, entre otras causas. Entonces yo voy a pasar rápidamente todo esto, porque esto lo voy a dejar para mañana, y una reflexión final, ¿verdad? Que recoge todo. La educación para la paz nos invita a asumir un proyecto de país derivado de un pacto social que tenga como base a los ciudadanos formados en cultura de paz, por lo que la escuela debe emerger como el escenario clave para la formación de dicho sujeto, igualdad de ser educado, para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con conocimiento y la crítica, es decir, para salir de las propuestas de alienación cultural. No se puede imponer modelos, no podemos imponer unas políticas, hay que consultar, hay que conversar, hay que hablar, hay que acercarse y darle solución compartida, ¿cierto? Mutua, es decir, es una participación de cooperación mutua entre los diferentes actores de la sociedad y en el caso del sistema educativo por mucha más razón. Yo quería entonces dejar ahí y bueno, agradecerle a los invitados, a los coordinadores la invitación. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Ubaldo por su brillante participación. Creo que nos deja muy enriquecidos culturalmente en el tema de la paz. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, en nombre de la Iglesia Training